Regresamos a nuestro ciclo de entrevistas. Siga este extraordinario operativo de Globovisión a través de nuestras redes sociales, @Globovisión, o de nuestra etiqueta Presidenciales por GB. También puede consultar nuestra página web globovision.com. Ahora tengo como invitado a Luis Gabasub, economista, miembro del Observatorio Económico del Ejecutivo Nacional. Con Julio, nuestro entrevistado anterior, Julio Escalona, nuestro amigo Julio Escalona, hablamos de las prioridades, de los retos de la revolución bolivariana a partir de mañana. Él insistió en que el reto fundamental está en la gestión. La gente no puede esperar más. Yo te pregunto ahora, ¿cuál es el modelo económico más conveniente en tu opinión y a partir de tus investigaciones para Venezuela, tomando en cuenta que una de las debilidades de los procesos progresistas, de los gobiernos populares y progresistas en América Latina ha sido precisamente la indefinición en materia económica? Sí, Oscar, gracias por la invitación y un saludo a la prestigiosa audiencia de Globovisión. Yo coincido con Julio Escalona en el énfasis que hizo en la producción. El modelo económico tiene que estar dirigido fundamentalmente a incentivar las capacidades productivas, desarrollar las fuerzas productivas del país. Ahora, esto clásicamente se hace incentivando, estimulando, favoreciendo al sector privado para que el sector privado genere las inversiones de capital necesarias e industrialice el país y desarrolle la economía. En Venezuela, lamentablemente, por una serie de características históricas, estructurales que tenemos, el sector privado no cumple ese rol. Independientemente de la cantidad de incentivos que se le ofrezcan, el sector privado no desarrolla las fuerzas productivas, no hace los niveles de inversión que son necesarios. ¿Cómo entonces generar esa inversión? Bueno, pues si no es el sector privado, evidentemente tiene que ser el Estado. Y ahí entramos dentro de un modelo económico evidentemente socialista. Socialista en el sentido de que el Estado es quien asume una responsabilidad activa en la economía. Ahora, el Estado no tiene recursos suficientes para invertir. Además, el Estado ha demostrado ser muy ineficiente en cuanto a su desempeño productivo y económico. Independientemente de la eficiencia o no, la cual también es un poco relativa, porque hay que ver un poco la propiedad del capital, ¿no? Y el ahorro de divisas y todo eso. Sin embargo, esos serían problemas más de gestión, es decir, de lograr que el modelo funcione y realmente logre los resultados. Y eso pasa por un tema también de mecanismos para evitar la corrupción, para evitar el burocratismo, etcétera, que son los cánceres del modelo público de producción. Pero en tu opinión, deberíamos concentrarnos en producir materias primas, que además somos muy ricos, ¿no? Sí, Oscar, yo considero que el Estado es el que está llamado a hacer las grandes inversiones de capital necesarias para desarrollar las materias primas semielaboradas, es decir, los precursores físicos, químicos y biológicos que luego te permitan insumir las cadenas de valor aguas abajo. Porque el problema con la industrialización en Venezuela, sobre todo la pequeña y mediana industria venezolana, que tiene mucha innovación, mucha creatividad, pero muy poco poder de capital, muy poco poder económico, dependen muchas veces de esas maquinarias, de esas tecnologías importadas, que trabajan en base a unos estándares industriales y a unas materias semielaboradas específicas. Entonces, tenemos la gran paradoja de que Venezuela, al igual que los países de la periferia en general, es abundante en materias primas, pero luego esas materias primas son semielaboradas afuera y luego revendidas a través de los procesos industriales. Producir materias primas y ir un poquito más allá con materias primas semielaboradas. Si nosotros generar divisas. Si nosotros logramos tener la independencia de los insumos industriales, de las materias primas industriales, la dependencia que ahora es prácticamente importado en una enorme proporción, incluso la industria petrolera, la propia PDVSA, tiene una gran cantidad de insumos que tiene que importar. Si nosotros logramos esa autonomía en los insumos que de origen alimentan las cadenas de valor de la industrialización, podemos contar con que vamos a tener una independencia productiva bastante importante en este país. Ahora, ¿va eso a desarrollarlo el sector privado, sea transnacional,
sea nacional, yo lo dudo muchísimo. El transnacional porque no le conviene, va contra sus intereses. La figura de empresas mixtas en la explotación de materias primas no es una opción. Es una opción y es un modelo que habría que seguir intentando, como ya de hecho, fíjate que hay industrias interesantes como Betelca, como ¿no? ciertas industrias tecnológicas acá que se han instalado en el país, que ha sido con la figura de empresa mixta, ¿no? Y atrayendo esa transferencia tecnológica también, que es tan importante. En la medida en que eso se pueda hacer y realmente se concrete, pues hay que hacerlo y hay que favorecerlo. Pero el Estado debe entender que eso va a ir, en mi criterio, a ritmo de caracol, ¿no? Es importante que el Estado sea quien asuma eso, busque la manera a través de la industria petrolera, a través de las riquezas del subsuelo, como se está haciendo con el petro, con la explotación minera, con la certificación del oro, con la exportación muy reciente que ha habido sobre el coltán, que es muy interesante noticia para el país, continuar desarrollando por esa vía la posibilidad de contar con los recursos necesarios del Estado que le permitan acumular el capital suficiente para hacer esas inversiones productivas. La hiperinflación, ¿qué hacer? Que además es una urgencia. Sí, la hiperinflación tiene dos ingredientes fundamentales. La fijación tendenciosa del tipo de cambio, que es el principal precio de referencia en este momento en la economía nacional por nuestra hiperdependencia de importaciones. ¿Qué hacer allí en ese caso? Bueno, allí hay varias opciones, ¿no? Yo he venido proponiendo que habría que dinamizar un poco el tema de las casas de cambio privadas para que se constituyan estas nuevamente en la referencia del tipo de cambio digamos, formal, aceptado, real de la economía venezolana y no se recurra. La tenencia. Sí, hay que despenalizar en esas casas de cambio que todos los tenedores de divisas puedan libremente vender su divisa a un precio de libre oferta y demanda. Si esto no se hace, pues vamos a tener lo que hemos observado hasta ahora, que los privados retienen sus dólares afuera y no los insumen en sistemas como DICOM, etc. ¿Qué otra cosa? El otro elemento es el monopolio, que es el otro ingrediente terrible de la hiperinflación, la fijación monopólica de precios. Para eso necesariamente el Estado tiene que, digamos, atacar la formación de precios o supervisar muy estrechamente la formación de precios desde el origen, es decir, las técnicas de Sundé, etcétera, de combatir la especulación al final de la cadena de comercialización es importante también. Ahí hay un ingrediente de especulación importante, pero el grueso de la distorsión en la formación de precios se hace a nivel de los grandes monopolios y oligopolios que te controlan la importación, la producción y la distribución a gran escala en este país. Entonces, ¿pero eso implicaría abrir las puertas a la inversión privada? Eso implicaría, por ejemplo, poner en plena vigencia la Ley Orgánica de Contraloría Social, que hasta este momento ha sido letra muerta. Si tú pones en plena vigencia la Ley Orgánica de Contraloría Social, que no es solamente para los organismos del Estado, sino como claramente lo establece el texto de la ley, para las empresas privadas también, sobre todo cuando manejan bienes y servicios de naturaleza pública. Si tú eres una empresa que está recibiendo divisas que son del Estado a un precio preferencial para alimentar la producción, tú tienes que abrir tu contabilidad, tú tienes que abrir tu administración para ser supervisada y controlada de una manera lo más transparente posible. Y esto también aplica para el Estado si nosotros lográramos procesos de transparencia radical, es decir, si toda la información del Estado, en lugar de ser cajas negras, fuesen totalmente transparentes para la opinión pública, libremente disponible en Internet, y me refiero, por ejemplo, a los movimientos de cuentas bancarias, a todos los contratos y subcontratos que se hacen, por ejemplo, el presupuesto nacional en divisas, que es sumamente importante, porque eso también es una caja negra, cómo se asignan las divisas, a quién se le asignan las divisas, por qué motivos se le asignan. Si eso fuese información pública, disponible, abierta, transparente en Internet, en tiempo real, para cualquiera, tanto de las instituciones del sector público como de las grandes corporaciones privadas, pues mucho adelantaríamos